Clase, vamos a dar dos clases hoy. Cuando pensamos en tumores ovarios tenemos que pensar mentalmente también comparar un poquito con tumores de testículo, pero hay diferencias. Fíjense, acá tenemos columnas y corresponden a probable etiología de tumores de ovario. La columna, la clase de hoy sería sobre esta columna, que es los tumores del epitelio del ovario. Si ustedes se acuerdan del epitelio del ovario, el epitelio del ovario no era la gran cosa, una capa de células púdicas bajitas y medio que así nomás, ¿verdad? Sin embargo, es la parte que contribuye mayormente a los tumores de ovario. Si miramos la frecuencia en forma horizontal, los del epitelio de superficie son el 2/3 de los tumores de todos los tumores de ovario. Le siguen las células germinales hasta 20%, le siguen células del estroma y del cordón sexual hasta 10%, ¿okay? Y las metástasis también se incluyen. Entonces, como verán, el epitelio de superficie es el que domina en el ovario. En testículos ni hablamos de estos tumores, porque son súper raros. Entonces, esa es una diferencia. ¿Okay? Esa es una diferencia. Los dos que le siguen son los más frecuentes, sobre todo el segundo, germinal es el más frecuente del testículo, ¿verdad? Después le sigue el estroma y eventualmente el metástasis. Bueno, los tumores del epitelio de superficie los podemos otra vez clasificar de acuerdo a la morfología del tumor. Y tenemos tres que son los más frecuentes, los tres primeros. Los tumores serosos, mucinosos y endometrioides, vamos a decir, ¿okay? O endometriales. Para hacer fácil, los tumores serosos son aquellos que recuerdan al epitelio de la trompa uterina. ¿Okay? Epitelio de la trompa, son un epitelio ciliado. Los mucinosos son los que recuerdan a la parte del endocervix, donde hay mucina. Pero también puede ser, de hecho, epitelio mucinoso tipo gástrico o incluso tipo intestinal a veces. Y el endometrial, como dice su nombre, recuerda a la mucosa endometrial. ¿Okay? Estos son los tres más frecuentes. También tenemos los tumores de células claras. No sé si cuando hablaban de endometrio mencionaron que hay un carcinoma de células claras y se piensa luego que este tumor se está aparentado con el carcinoma, con los tumores endometrios. Y después tenemos uno que es peculiar, tumor de Brenner. De Brenner que se caracteriza porque el epitelio es de tipo urotelia. Bueno, entonces acá está sencillamente para mencionar a estos epitelios. ¿Sí? Si es mucinoso tipo gástrico intestinal es sin metástasis. Si es mucinoso tenemos que ver si es benigno o no. Y si, muy buena tu pregunta. Y si es maligno, tenemos que ver si es primario o metástasis, así como preguntas. Y de hecho que ese es un trabajo que tenemos que hacer y a veces podemos resolver, a veces no podemos resolver. Pero si no podemos resolver es porque no tenemos todos los datos, porque desconocemos más, porque no nos dan los datos, a veces estamos como locos tratando de saber y pues dicen, este paciente me tiene cáncer de estómago hace 5 años, ok, ¿por qué comunicaron eso para no estar rompiendo la cabeza, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo, cosas. Bueno, entonces vamos a enfocarnos nomás en el epitelio ahora. Este es un cuadrito del libro y acá puse este cuadro por dos motivos. Uno porque nos muestra en inglés no es una cosa, ¿verdad? El mismo borderline y maligno. Bueno, en el ovario ocurre algo peculiar. Los tumores, así como por ejemplo hablamos de qué sé yo, glándula salivar, en estómago, en colon, hablamos de lesiones neoplásicas benignas, adenomas, y lesiones neoplásicas malignas, adenocarcinomas. Tenemos dos extremos. En el ovario tenemos uno que está en el medio otra vez.
Tenemos el benigno, tenemos el maligno y tenemos el borderline o intermedio, de malignidad intermedia. ¿Qué es eso que dice el borderline? Y vamos a ver ahora por qué le llamamos así. Bueno, este cuadrito muestra el porcentaje de los tumores que son malignos, porque al fin y al cabo lo que te preocupa mucho es ¿qué es maligno? ¿Qué es maligno? Eso es lo que nos preocupa. Si es benigno, listo, la molestia, tienes que operarte, o sea, todo eso está bien, ¿verdad? Pero al final tu vida no peligra, vamos a decir. Pero si es maligno, sí te puede complicar la vida. Entonces, nos preocupa, de estos tres, nos preocupan los malignos. Bueno, como verán, los tumores serosos, la gran mayoría son o benignos o borderline. O benigno o borderline. En general, buen pronóstico. En general. Bueno, benigno o buen pronóstico. El borderline lo que puede complicar. Y maligno es un 25%. El tipo mucinoso, 80, 10 y 10. O sea, los malignos, 10%. Luego tenemos, ahí ya dice directamente carcinoma endometrioide, ya dice de una. ¿Por qué dice así? Porque son súper raras las lesiones benignas con epitelio endometrial. Generalmente, si encontramos una lesión benigna con epitelio endometrial, no es una neoplasia, es una endometriosis. Que si prestaron atención la clase anterior, una endometriosis es cuando la mucosa endometrial sale del útero, no es una neoplasia. Pero puede dar origen a una neoplasia. ¿Okay? Puede dar origen, pero no es una neoplasia. Y cuando el tumor es de tipo endometrioide, casi siempre es agresivo. Bueno, después tenemos más raro, el carcinoma diferenciado de células claras. Y bueno, estos ya no son tumores epiteliales, y lo vamos a ver también. Bueno, entonces uno es los tipos, ver que los tumores epiteliales son los campeones entre los tumores malignos. El endometrioide, el seroso y el mucinoso, así sumados ya son el 70%. Si le agregamos a este otro carcinoma, 80%. Si le agregamos a este otro carcinoma, el 85% de los tumores son epiteliales, de los malignos en el órgano. Y le dejamos 15% a otras cosas, pero la inmensa mayoría. Y en general, los tumores malignos, una cosa que tenemos que saber también es que los benignos, generalmente vamos a ver entre los 20 y los 40, 45 años. Claro que se puede ver después, pero digo más o menos, en gente más joven. Y los malignos en gente de mayor edad, por lo general. Esas son reglas generales. ¿Okay? Bueno, el otro porcentaje es que a veces el tumor puede ser unilateral o bilateral. Unilateral o bilateral. Y como verán, la bilateralidad aumenta en el seroso, que es el más frecuente de todo. La bilateralidad aumenta con la agresividad del tumor. Mientras más agresivo, más bilateral es el tumor. O se presenta en forma bilateral. ¿Ok? Bueno. Igual nomás, el hecho de que tenés dos tumores bilaterales, uno puede hacer un tiempo, tiene que estudiar el tumor. Y un tumor puede ser benigno, otro maligno, o sea, cada uno es individual. Bueno, este es un esquemita del libro que me parece muy interesante porque así rápidamente aborda la etiología de nuestros tumores epiteliales. Y tenemos dos lados, el tipo 1 y el tipo 2. Normalmente no usamos esta terminología, pero es útil para entender que las lesiones, estos tumores que vamos a hablar, epiteliales, que reconocemos como tipo 1, por lo general son menos agresivos. ¿Okay? Menos agresivos. Y incluyen a los tumores serosos de bajo grado, a los endometrioides y a los mucinosos. O sea, eso a los tres principales. ¿Okay?
Y tipo 2 le incluye a un solo grupo, el tumor seroso de alto grado. Entonces, el seroso es que separa bajo grado y alto grado. Bien, ¿cuál se considera que puede ser el origen de este grupo de tumores? Se considera que puede ser de probablemente de depósitos de endometriosis. O sea, ese epitelio anormal que constantemente está inflamado, bueno, ese epitelio puede dar origen a los tumores del epitelio de superficie y por lo general, aunque sea endometriósico de endometrio, puede dar origen a un tumor seroso, mucinoso o endometrioide. ¿Okay? Y en general son menos agresivos. El carcinoma seroso de alto grado, este sí es muy terrible, muy agresivo y se origina, y esto es relativamente nuevo, se origina del epitelio de la trompa, uterina. Y la trompa, como está en contacto íntimo con la superficie del ovario, y con cada ovulación que se rompe, sale el óvulo y después se vuelve a cerrar, ¿verdad? Con cada ovulación se produce una pequeña impaginación del epitelio de superficie o puede haber una retención del epitelio. Ok, se rompe y un poquito del epitelio de superficie puede quedar atrapado, vamos a decir, dentro del parénquima, y dentro del parénquima puede llegar a formar un quiste, una lesión. ¿Okay? La inmensa mayoría de estos son benignos, se llaman quistes de inclusión, pero células atípicas, esto que está acá es de la trompa, células atípicas que se produjeron en la trompa pueden ser introducidas al parénquima del ovario y a partir de ahí desarrollar una neoplasia maligna que, como era, es agresiva y de alto grado. Entonces acá, bueno, estas son generalidades. Entonces los más frecuentes son los tumores del epitelio de superficie. Sabemos que hay benignos, borderline y malignos. ¿Qué quiere decir borderline? Borderline es el benigno, mejor dicho, el benigno tiene, como dice su nombre, la citología recuerda un epitelio normal, no tiene atipias, vamos a decir. El maligno tiene atipia y muestra su carácter, o sea, invade, es agresivo. El borderline, ¿cómo reconocemos el borderline? Porque tiene atipia, pero no invade. ¿Ok? Si quieren, pueden hacer una especie, como si fuera un in situ, vamos a decir, ¿no? Tiene atipia, pero no invade. Y los tumores pueden ser quísticos, muy quísticos, y de hecho que los tumores, mientras más benignos, más quísticos son. Y mientras más agresivos, más sólidos son. Entonces, eso es algo para tener en cuenta también. Entonces puede ser quístico y usamos el término cisto. Si es benigno, cisto adenoma. Si es borderline, podemos decir tumor o un cisto, ¿cómo se dice? Bueno, en realidad se le llama tumor borderline o una línea interna. O puede ser sólido, pero este es el grupo de los benignos. Si es sólido, tenemos el epitelio, que es el neoplásico, y tenemos el estroma, que no es neoplásico, y le llamamos adenofibroma. Y si es una mezcla, áreas quísticas con áreas sólidas, cistoadenofibroma. Bueno, entonces esto está, esto es nomenclatura.
yo creo que con el transcurso y los ejemplos vamos a ir entendiendo más. Esta es una foto del libro también para mostrar quistes de inclusión. Estos son todas áreas en que con una ovulación se rompió la superficie, se liberó el óvulo y después se colapsa otra vez la cavidad y puede quedar atrapado un poco de epitelio y ese epitelio puede proliferar y producir un pequeño quiste. Esto es absolutamente benigno, ni siquiera no es neoplásico. Y para ver nomás cómo se verían las lesiones que se considera que pueden ser precursoras de ese tumor seroso de alto grado. Bueno, en general tener un tumor en el ovario puede ser un problema porque como es un órgano oculto, no da manifestaciones y a veces es muy llamativo que recibimos unos tumores gigantes así, decimos, ¿cómo es posible que esta persona haya tenido este tumor gigante de más de 20 centímetros? ¿Y cómo es posible que, bueno, no producía molestias, quizá una sensación de pesadez, pero no era doloroso, etc. Entonces, las manifestaciones pueden ser muy tardías. Y es por eso que las lesiones de ovario sí son malignas, que la mayoría son malignas, la mayoría son benignas. Si son malignas, puede ser que esté muy avanzado. ¿Por qué? Porque desee pasar mucho tiempo. ¿Ok? Sencillamente porque no, es un órgano oculto y no se manifestaba, vamos a decir. Un dolor abdominal vago, o sea, sí, a veces puede un tumor de ovario, como es pesadito y está unido, ¿verdad?, por la trompa, que es delicado, vamos a decir, puede torcerse y producir entonces un cuadro de dolor abdominal agudo y eso es lo que te lleva al hospital y después te encontrás con que tenés un tumor de ovario torcido. ¿Okay? Eso no tiene que ver con benignidad ni malignidad, tiene que ver con el peso del ovario nomás y con algunas circunstancias. ¿Okay? O lastimosamente si se manifiesta ya como una siembra peritoneal, eso ya no es bueno. Recuerden, no sé si se acuerdan que cuando hablamos de diseminación tumoral hablamos de tumores que se diseminan por los linfáticos, tumores que se diseminan por vía sanguínea y teníamos los tumores que se diseminan por la superficie serosa. Como el ovario está en una cavidad, la cavidad peritoneal, entonces su principal forma de diseminación es por la serosa del peritoneo. ¿Okay? Es muy común. Pérdida de peso, debilidad, anorexia, esto ya indica un tumor maligno y avanzado. Si hay metástasis, obviamente también indica un tumor maligno avanzado. Generalmente al ovario, puede ser al tubo digestivo, puede ser incluso a ganglios regionales, que serían los ganglios inguinales. No hay un screening, y que yo sepa, no se preconiza que las mujeres se hagan una ecografía para ver cómo está su ovario, así como sí se preconiza que uno se haga una mamografía a partir de los 40 años, por ejemplo. Y el marcador que puede estar elevado en estas lesiones es el CA125, pero es absolutamente no específico. Una endometriosis puede elevar mucho el CA125. ¿Okay? O sea, no quiere decir malignidad. Sí, entonces es útil este marcador una vez que ya sabes que tenés un tumor de ovario y que ya te operaste. Entonces, ahí sí hacer un seguimiento por sangre, porque después de que se sacó el tumor, el CA125 se normalizó, vamos a decir. Y entonces vos te haces un análisis de sangre y de repente empieza a subir, acá hay algo raro, ¿verdad? Por ahí el tumor está volviendo o qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero hacer también un CA125 a tontas y locas, no sé qué tanto, más que preocupación, no aporta mucho. ¿Okay? Entonces, la parte de cirugía, etcétera, no está. Bueno, vamos a hablar de estos tumores ahora. El tumor seroso. Este es el más frecuente de los epiteliales.
La morfología entonces es la que recuerda a la trompa uterina. ¿Okay? Trompa uterina. Fíjense, tenemos benignos, intermedios y malignos. Los más frecuentes son los benignos, le siguen los intermedios o borderline y en último lugar los malignos. ¿Okay? Los benignos intermedios, 75%, los malignos, 25%. Bueno, es el tumor más frecuente. En ese cuadrito era 47, acá yo cuando hice la clase hace mucho tiempo era 40, pero bueno, básicamente es el más frecuente de los tumores malignos del sexo. Acá no estamos separando si es de alto grado o alto seroso. También es el tumor con mayor bilateralidad. Y la bilateralidad aumenta a medida que aumenta la agresión o la agresividad del tumor. Bueno, esto es lo que ya les mencioné, benignos. ¿Cuáles son los benignos? Los que tienen el epitelio correspondiente, no tienen ningún tipo, no tienen ni atipia ni invasión. ¿Okay? Ni atipia ni invasión. Entonces, si es quístico decimos cistoadenoma. Si es quístico con áreas sólidas, decimos cistoadenofibroma. Y si es sólido, decimos adenofibroma. ¿Okay? Esa va a variar. Lo más frecuente que sea cistoadenoma. Lo más frecuente. El borderline tiene atipias, que vamos a ver cómo se ve la atipia, pero no tiene invasión. ¿Okay? Y el maligno tiene atipia y tiene invasión. Fíjense en las edades promedio de aparición, los benignos se ven antes de los 40 años, los borderline se ven ya un poco más adelante, vamos a decir, y los malignos se ven un poco más adelante otra vez, en promedio. Entonces, hasta que lo estudiemos no sabemos lo que es, pero en líneas generales, si tenemos una paciente de 30 años con un tumor de ovario, hay que pensar que es benigno hasta demostrar lo contrario. Y si tenemos una paciente de 70 años con un tumor de ovario, hay que pensar que es maligno hasta demostrar lo contrario. Y por la pero, bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo? En este caso, la nuliparidad es un factor de riesgo. Y las mutaciones hereditarias. Acá entra el BRCA1 y el BRCA2, que vamos a escuchar también en tumores de mama. Estos son mutaciones de la línea germinal, es decir, uno nace con esa mutación y después en el transcurso de la vida se adquiere una segunda mutación y entonces uno puede desarrollar un tumor. El tumor puede ser en mama, puede ser en endometrio, puede ser en otros órganos, que ahora estamos hablando de ovario. Se sabe que las portadoras de esta mutación, para cuando lleguen a los 70 años de edad, más o menos el 60% algo así va a tener un tumor de ovario. Entonces, para las que son portadoras de esta patología, hoy en día ya se está previendo el desarrollo de un futuro tumor, que los tumores son de alto grado, son agresivos. Entonces, preventivamente se reseca la trompa y el ovario. Preventivamente, trompa y ovario. Por si se preguntan si a una mujer le sacamos los ovarios y todavía no llegó a la menopausia, le estamos induciendo una menopausia, le estamos adelantando mucho tiempo en la menopausia. Es como castrarle a un hombre también. ¿Okay? Entonces, por lo general, puede, así como veíamos en el testículo, ¿verdad? Se puede asociar a ligenesia o nada, pero eso más bien los tumores también germinales. Aparentemente, el uso anticonceptivo disminuye el riesgo y la ligadura de trompa también. No sé por qué, pero es una asociación por lo que lo entiendo. Y bueno, ahí están los BRCA1 y BRCA2 que aumentan el riesgo, y ahí tenemos los riesgos relativos de pacientes ya mientras más grandes, más chance de desarrollar el tumor. Entonces, por eso es que esto que les mencioné. Los de bajo grado son aquellos que se asocian a una lesión precursora, que puede ser un cistoadenoma, o sea, ¿ok? O
las lesiones endometriósicas. Desde el punto de vista de las alteraciones genéticas, tienen mutaciones del KRAS y el BRAF, KRAS y BRAF, y muy raramente el P53. ¿Por qué decimos esto? Porque el de alto grado sí o sí tiene mutación del P53 y no las otras. Entonces hay como dos vías, vamos a decir, hay como dos vías. Y son estos que derivan del epitelio de la trompa. Bueno, en general, si nosotros, este es uno de los motivos que te llaman al quirófano, para ir a ver un tumor y para tomar una decisión. ¿Sí? ¿Cuál es la decisión que toman? Si le decimos, mira, este tumor de ovario parece borderline o maligno, entonces se plantean si le van a sacar ya el útero en ese momento y definitivamente le tienen que sacar, tienen que tomar muestra de toda la cavidad peritoneal, tienen que tomar muestra del líquido peritoneal, tienen que sacarle el epiplom, porque son todos sitios en donde puede estar ya la enfermedad diseminándose. Y eso más bien sirve para estadificar el caso. Si le decimos esto de benigno, ahí termina la cirugía con trompa y ovario. ¿Ok? Con trompa y ovario. Bueno, acá tenemos una lesión que se abrió y que espero que sepan que es quística. Esto parece un globo que uno rompió y que estamos viendo el interior y se ve un poquito de la superficie externa. La superficie interna es, si bien está como arrugada, es una superficie más bien lisa. Este tipo de patología, así macroscópicamente, esto es un cistoadenoma. Como tiene una sola cavidad y no cientos de cavidades, es probablemente seroso. ¿Ok? Y la histología, a mayor aumento, nos muestra un epitelio cilíndrico con cilias, y este epitelio es de una sola capa de células. En la foto de amplificación intermedia, vemos que hay áreas con tejido fibroso, pero el epitelio, que es lo que nos preocupa, es apenas una línea oscurita y fina. Esto ya corresponde a lo que sería esa es la parte del fibro, cistoadenofibro, el de allá. Y el de acá no sabemos lo que es solamente un súper gran aumento de un epitelio benigno de tipo seroso. ¿Okay? Entonces, este es para decir más que es benigno. Y allá, así de lejos, ya vemos que no hay proliferación epitelial. Esto no cuenta. Esto no cuenta. Es esta, con apenas una línea negra. Entonces, sí. En la foto anterior. En la foto anterior, todo es un quiste. Un solo quiste. Y los otros están más como dobladitos. ¿Ok? Pero hay un solo, todo es. ¿Cómo puede ser todo un quiste? ¿Cómo puede ser? Y ya ve que hay un solo agujero. Ah, o sea que esto es tipo una. Esto es como si fuera que vos tenés una pelota de playa, vamos a decir, y rompes. Y se te arruga todo, pero es un solo agujero. Sí, en alguna foto se ve perfectamente así súper bien, estiradito. ¿Y cómo estaba esto adentro de la persona? Estaba como una pelota, literalmente. Esto abrimos para estudiar. Esto no estaba abierto en la persona. La persona estaba una pelota así, como si fuera una pelota. Ahí tienen otro en donde se ve más lisa la superficie, un solo quiste. Y el epitelio, una vez más, un epitelio que tiene cilias, o sea, un epitelio benigno. ¿Okay? Esto es entonces un cistoadenoma seroso. ¿Por qué es seroso? Porque recuerda a la trompa. ¿Este comprime todos los ovares de esta? No, ovario no tiene nada que puede comprimir, pero sí, puede comprimir si es grande. No todos son gigantes. Bueno.
Cuando el epitelio empieza a ser más atípico, en vez de ser una sola línea, se empieza a amontonar, empieza a ser de varias capas y empieza a formar papilas. Las papilas usualmente se forman adentro del quiste, pero a veces se pueden formar afuera. En esta foto las papilas están afuera. Súper papilar esto, ¿ves? De hecho que yo si miro esto, bueno, sé que benigno no es, pero no sé bien, tengo que mirar la histología. Esto, por ejemplo, ya sugiere que hay que hacer esa cirugía más extensa, ¿verdad? Y ahí entra otra vez, a ver, esta paciente tiene 30 años, sería una rareza, ¿verdad? Tiene 30 años, no tiene hijos, no la vamos a sacar, ¿verdad? Porque quiere tener bebé, qué sé yo. Pero si una señora de 55 años y que ya tiene 4 hijos, ya no va a tener más hijos, mejor vamos a asegurar, vamos a sacarle también el útero. ¿Okay? Esas cosas hay que tener en cuenta. Si es maligno, ya no se tiene en cuenta. Pero digo, no, si es así todavía borderline. Bueno, acá tienen otro ejemplo, fíjense. Este es un tumor que se abrió. Esta es la parte quística, pero sin embargo tiene áreas sólidas adentro del quiste. ¿Se entiende? Tiene áreas sólidas, pero también tiene áreas quísticas. Tiene una mezcla, ¿verdad? Y a la histología, este ya no es un epitelio muy bonito, ya un epitelio que tiene muchas capas. ¿Okay? Eso ya es un criterio de atipia, que sea estratificado. Ese es un criterio. Y lo otro es que los núcleos sean hipercromáticos, así, lo que conocemos, así como. Pero si se fijan bien, si no se dejan llevar por la cantidad de células que hay, que todas crecen hacia la luz, miren cómo está la membrana basal, vamos a decir, y la membrana basal está intacta. ¿Ok? Hay una línea ya, estas papilas también, o sea, no hay invasión. Entonces, este cumple el criterio de borderline. Tiene atipia, pero no tiene invasión. ¿Ok? Y también, lo que les dije, mientras más atípico es, vamos a empezar a ver más áreas sólidas. A mí eso me confundía, no entendía bien y quiero que entiendan. Si yo digo que mientras más sólido, más atípico, estoy sencillamente haciendo una predicción. Porque todavía nomás no vi la histología. Pero una vez que veo la histología ya hago un diagnóstico final. Pero antes de ver, yo estoy haciendo una predicción. Mientras más sólido y carnoso, digo, no sólido y fibroso, sólido y carnoso. Mientras más sólido y carnoso, más probablemente sea maligno. ¿Okay? Pero lo que me va a decir es que, por ejemplo, si yo pensé que esto es un carcinoma, y después miro esto, tengo que bajar un cambio. No, es un tumor borderline, realmente. Acá hay otro ejemplo, otra vez, un epitelio estratificado, hipercromático, atípico, pero si nos fijamos donde nos tenemos que fijar, ¿qué hace el epitelio con el estroma? El epitelio no invade, no hay invasión, hay papilas, pero no hay invasión. Bueno, acá hay a mayor aumento células atípicas, fíjense, algunas tienen nucleolo, papilitas, pero yo tengo que ver una invasión franca. Bueno, acá tienen otro tumor de ovario que por fuera era liso seguramente, una pelotita, pero al abrir me encuentro que la mitad del ovario es sólido, es como carnoso y tiene una parte que es quística toda. ¿Okay? Después hago la histología y
Bueno, allá arriba está otra macroscopía, un tumor cortado esta vez, ¿verdad? Y ahí la flecha indica una zona muy sólida y hay todavía áreas quísticas, pero es un tumor predominantemente sólido. Y después veo papilas y después veo todos estos niditos que están metiéndose en el estrómago. Y un cambio que no sé si se acuerdan en patología de tiroides, cuando el carcinoma papilar veíamos calcificaciones concéntricas, se llamaba cuerpo de Samoma. Acá también se llama cuerpo de Samoma. Y es muy característico de los tumores papilares, igual que el tumor papilar de la tiroides. No son el mismo tumor. No son el mismo tumor. Bueno, otro ejemplo de epitelio muy atípico. Epitelio atípico, hipercromático, pero para poder decir que es carcinoma yo tengo que ver que hay invasión. Y esto ya es incluso invasión vascular de células atípicas, núcleos grandes, nucleolos, en fin. Bueno, entonces, los serosos. Una característica de los tumores de ovario es que los tumores malignos, el carcinoma, y los tumores borderline pueden dar, borderline, que no se considera carcinoma, pueden dar igual metástasis en el peritoneo. ¿Okay? Con el carcinoma no tenemos problemas porque es maligno, pero con el borderline, esto es un concepto rarito, ¿verdad? Bueno, puede dar metástasis en el peritoneo. ¿Okay? Y esa metástasis nosotros microscópicamente le decimos que es una invasiva o no invasiva. Eso ya son figuras, ¿verdad? Pero por lo general el tumor borderline que ya salió del ovario, cuando digo salió del ovario es que ya hay en el peritoneo, es un tumor que puede poner en peligro la vida del paciente. Pero la sobrevida entre estos dos grupos es grande. Por ejemplo, un tumor que se diseminó tiene como 70% de sobrevida cuando es borderline. Pero si es un carcinoma tiene 20% para ir de sobrevida. O sea, hay más la diferencia. Mucha diferencia. Bueno, el pronóstico entonces se relaciona con el grado y con el patrón. El tumor borderline intraovárico, 100% de sobrevida. Y extraovárico, 90% más o menos, si ya salió. Y el tumor maligno intraovárico, 70%. A pesar de que está en el ovario, igual hay un porcentaje que fallece. Y si es extraovárico, ya es mucho. Bueno. Después vienen los mucinosos. Mucinosos, como dice su nombre, tiene que tener moco en el citoplasma o tiene que recordar un epitelio que nosotros conocemos como un epitelio que normalmente tiene moco. ¿Okay? Estos son menos frecuentes que los serosos. ¿Okay? Y como siempre, en este grupo, los benignos y los intermedios o borderline son mucho más frecuentes que los malignos. ¿Okay? Mucho más frecuentes. La patología, ¿en qué se diferencia del anterior? Macroscópicamente, estos tumores son multiquísticos, múltiples quistes. El seroso tiene uno o pocos quistes. Yo la verdad que la foto que le mostré tenía todo casi uno, ¿verdad? Pero puede tener, no sé, 5 quistes. Pero el mucinoso tiene así 20 quistes, 30 quistes, tiene muchos quistes, no nos ponemos a contar. Es multiquístico. ¿Ok? El seroso tiene ese crecimiento tipo coliflor, que es la que corresponde a las papilas. El mucinoso no tiene eso. Tiene áreas sólidas y áreas quísticas. Cuando es quístico es múltiple. El contenido, el líquido que sale de estos quistes, no sirve para hacer la distinción. ¿Ok? El líquido solo no sirve. A veces sí parece realmente un moco así, pero no sirve.
porque un seroso puede ser así como muy mucoide o un mucinoso puede ser muy acuoso, vamos a decir. Entonces no nos sirve, el líquido en sí no sirve. Bueno, y hay una condición que se llama pseudomixoma peritoneal, que es cuando el peritoneo está lleno de un material mucoide, ¿ok? Y que por mucho tiempo se pensó que era porque los ovarios, este tipo de tumores, se rompían y ese material mucoide se derramaba en la cara, sobre todo en el peritoneo de la pelvis, ¿ok? Y con el tiempo y con nuevas técnicas, lo que se demostró, y obviamente el ovario estaba con un tumor mucinoso, y lo que se demostró fue que este cuadro, el pseudomixoma peritoneal, casi siempre es resultado no de un tumor del ovario que se rompió y que llenó toda la pelvis, sino de un tumor mucinoso que muchas veces viene del apéndice secal y que da metástasis al ovario. Entonces el ovario parece grande, así como nos preguntábamos todo, el ovario está lleno de tumor y está todo ese material ahí en la pelvis, pero ha sido que viene del apéndice y no del ovario. Pero lo mencionamos ya acá. Bueno, el citoadenoma, el epitelio es simple, mucosecretable, ¿okay? Recuerda al endocervi o recuerda a la pared mucinosa del estómago, incluso a veces el intestino, ¿verdad? Bueno, estos son derivados de la endometriosis como motivos. El borderline es un epitelio mucinoso que tiene atipia, y la atipia se manifiesta por estratificación del epitelio. Y el cistoadenocarcinoma tiene que tener invasión, atipia más invasión. Factores de riesgo, el tabaquismo, y estos tumores tienen mutaciones del KRAS. Y fíjense cómo la mutación del KRAS se ve ya desde los benignos. O sea, que quiere decir que una mutación que contribuye al desarrollo del tumor. ¿Okay? A veces, si me preguntan, en un tumor que es tan grande, podemos encontrar áreas benignas en el tumor. Después área borderline y área maligna. El que le da el nombre es el maligno. Pero hay que mencionar que eso quiere decir que seguramente tuvo hace mucho tiempo ya y que con el tiempo fue progresando ese tumor. Ahí tienen muchos quistes, a diferencia de un solo quiste. Y entonces, ¿cómo yo sé que esto es benigno? Porque yo veo un quiste por todos lados, pero no veo áreas sólidas. ¿Ok? Quistes sin áreas sólidas. Y a la histología, un epitelio que parece ahí, parece endocervi o algo así, ¿verdad? Un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretable. Acá una foto, creo que es del libro, y miren, parece la misma foto que la mostré antes. De hecho es diferente, pero miren, múltiples quistes y un epitelio cilíndrico mucinoso. Sí. Bueno, yo todavía no sé, pero ya se ve un poquito más sólido. Y si en la histología empiezo a tener así como papilas, ¿ok? Ya no es más una capa simple, sino que ya empiezo a ver papilas, estos pliegues, estas irregularidades, entonces quiere decir que se está poniendo más atípico. O áreas así, en donde ya veo estratificación, ven como los núcleos están en varias capas, se pierde un poco el moco. Entonces, esto, acá está ok, miren esta parte de acá, de allá hacia acá está normal, de aquí ya cambió. Entonces, border. Acá ya tienen un tumor que esto es sólido, esto es sólido, y después hay áreas con quistes, y bueno, por ahí no podemos decir todavía mucinoso, pero decimos, este es un tumor de ovario sólido y quístico, y acá es lo que se aplica a lo que yo le digo.
mientras más áreas carnosas sólidas, hay que esperar que la histología también sea un poco más agresiva. Este no va a ser el benignito. ¿Okay? Y vamos a ver si interpretamos. Acá tenemos glándulas con mucosecreción y fíjense, estas ya son células que están invadiendo. Estas células rosaditas que ven acá ya están invadiendo. Como esto, que parece un poco colon. De hecho que me preguntaste, y muchas veces pues ahí tenemos un tumor en el ovario y le miramos y parece colon. Y preguntamos, ¿y cómo está el colon? Nadie sabe nada. Este es un tumor de ovario, se operó por el tumor ovario, se encontró un tumorazo así, y a veces tenemos un tumor de colon. Por eso es que con los mucinosos hay que ver si es primario o no. Así como está, muy tipo intestinal. Bueno, otro ejemplo de mucha atipia y quizás no se vea tan bien la invasión acá, pero mucha atipia. Bueno, los tumores están confinados al ovario, borderline, 95%, y un citoadenocarcinoma, 2/3 de sobrevida a los 5 años. Quiere decir que a pesar de que esté confinado al ovario, ¿por qué hay otra vez un porcentaje de pacientes que fallecen? Y obviamente porque aparentemente está confinado al ovario. Le sacamos y no encontramos otra cosa. Pero si fallece de 1/3, es porque eventualmente regresa al tumor en la cavidad peritoneal, o sea que no hubo ya algún tipo de siembra o de salida de células tumorales que no eran evidentes en el momento de la primera cirugía. Por eso no es que si vos le sacas el cáncer a una persona y no hay células circulantes, no hay metástasis, se curó esa persona. ¿Okay? Entonces, si acá, a pesar de que está confinado al ovario, igual se muere 1/3, quiere decir que hay ya una diseminación microscópica que ya no se vio. Bueno, este es el pseudomixoma peritoneal. Acá tienen una cirugía, se les abre la panza y encontramos el intestino y miren ese material así para una torta. Esto no se hace nada, no se puede hacer nada. Se toma una muestra, se vuelve a cerrar la cavidad, lastimosamente. Nada no se puede hacer. Imposible limpiar eso. Imposible. Es como abrir tu cajón. Todos tenemos nuestro cajón del escritorio lleno de cosas. Y derramamos, ahí mismo tiramos un vaso de yogur. Y yo te digo, limpia un poco eso. Se mete en todos lados. Claro, si vos agarras tu cajón y tirar todo, puedes limpiarlo. No puedes agarrar el intestino y tirar todo, ¿verdad? No se puede. No se puede, se mete, es imposible. Y estos pacientes hacen mucha patología intestinal, obstrucciones, pseudoobstrucciones, pero es un problema, realmente un problema. Y esta micrografía, ¿qué nos muestra? Nos muestra el moco y nos muestra epitelio atípico en el moco. El pseudomixoma no es equivalente a carcinoma, es equivalente a moco. ¿Por qué les digo esto? Porque estudiando el pseudomixoma a veces solo tenemos moco, no tiene célula, ese tiene mejor pronóstico. A veces tenemos células malignas, como en este caso, o a veces tenemos células benignas. Entonces otra vez hay, pero eso es pseudomixoma. Bueno, el endometrioide. Los tumores endometrioides, como dice su nombre, su morfología es de tipo endometrial. La mayoría son carcinomas, pero hay también representantes benignos o borderline, ¿verdad? El cistoadenofibroma. Las veces que vi cistoadenofibroma, la mayoría han sido endometrioides. ¿Okay? Y
impresionantemente se puede ver este tumor como un carcinoma de útero. Ese es otro problema. Tenemos el útero, tiene un carcinoma endometrioide, el ovario tiene un carcinoma endometrioide. Entonces, el escenario que se plantea siempre es: el carcinoma endometrioide dio metástasis al ovario, un escenario. El ovario dio metástasis al endometrio, otro escenario. Los dos se originaron en forma simultánea. Ese es el tercer escenario. El mejor escenario es si los dos se originaron al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo un tumor localizado en el útero, estadio 1, tengo un tumor localizado en el ovario, estadio 1. Pero si es endometrio que se fue al ovario, ya estoy hablando de una metástasis. Entonces, y a veces no se puede resolver. Este problema es un problema y se plantea así, ¿verdad?, en la literatura. Bueno. En estos casos, muchas veces podemos encontrar foco de endometriosis y dijimos que la endometriosis es una de las lesiones precursoras. ¿Ok? Dentro de los tumores endometrioides, bueno, se habla como un tumor diferente, pero el tumor a células claras, desde el punto de vista de las alteraciones genéticas, se parece mucho a un tumor endometrioide. ¿Y en qué momento nosotros vemos células claras en el endometrio? Vemos células claras en el endometrio durante la gestación. Durante la gestación. En un útero embarazado. Y realmente son células grandes, claras y muy atípicas, pero es sencillamente porque tienen muchísimo estímulo hormonal. Entonces, hoy en día el tumor de células claras también se considera que una variedad más carcinoma endometrioide. Son tumores agresivos, como verán. La sobrevida es de más o menos 50%. Este es un tumor que espero que reconozcan que tiene quistes. Pero a diferencia de lo que estábamos viendo, tiene mucho tejido fibroso. ¿Cómo es que se llama que tienen los dos? Y es benigno. Muy bien, cistoadenofibroma. Y casi siempre los cistoadenofibromas, a pesar de que se cita que hay seroso, mucinoso y endometrioide, casi siempre los cistoadenofibromas son endometrioides. Casi siempre. Esto no es endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis tiene epitelio, estroma y hemorragia. Y este solo tiene epitelio. Si yo veo estroma, entonces esto es una endometriosis. Las neoplasias son solo del epitelio, no del estroma. Entonces, si veo solo epitelio, pero si veo epitelio y estroma, es endometriosis. ¿Ok? Es como un chavo cuando le dio su jugo, ¿sabes? Amarillo lo que tenía. Está bien. Bueno, acá tienen ejemplos de un tejido fibroso de fibroblastos con glándulas endometriales. A veces las glándulas endometriales pueden incluso recordar un poco a la patología hiperplásica o un endometrio hiperplásico. Pero ahí tienen. Y acá en esta foto de abajo les muestro un cistoadenofibroma con glándulas normales, un cistoadenofibroma con glándulas ya proliferadas, este sería borderline, y este cuando ya tiene las células que están, las glándulas que están pegadas, acá todavía están separadas por el tejido fibroso. Esto ya es carcinoma. Entonces, y acá un útero, ¿ok? El cuello del útero, el cuerpo del útero,
Este es un tumor que es en parte quístico, en parte sólido, y estos son focos de endometriosis. En este lado pues, hay endometriosis y en este lado ya hay una neoplasia de células, o sea, un carcinoma endometrioide. Acá hay una foto muy linda, vieja, pero se ve claramente, esto está súper fijado. Tiene un área quística y tiene muchas zonas sólidas. Por macroscopía, yo no sé si es mucinoso, seroso, qué es lo que es. Quiero que sepan, no me vayan a pensar que endometrioide porque no sé. No. Este es un tumor de ovario, en parte quístico, en parte sólido, y el componente sólido a mí me hace pensar mal. Tengo que corroborar con la histología, o sea, qué es lo que es. Y bueno, esto es complicado, a veces nos confundimos, pero en teoría no tienen mucina, son papilas irregulares y recuerda al carcinoma endometrioide de ovario. Acá otro foco, áreas uniformes, áreas más glandulares. En fin. No, este ya es invasor. Porque cuando vos ves luces con luces sin que haya ningún tejido fibroso, por ejemplo, si fuera así, acá hay un hilo de tejido fibroso. Este está separado de este. No sé si me explico. Pero acá, eso ya está todo junto. Cuando está todo junto, fusionado, eso es cáncer. Si fuera como allí arriba, como esta parte que se ve acá, entonces no. Pero cuando está fusionado es cáncer. Y este es con células claras, blanco y negro, pero fíjense, estas son las células claras. Miren, núcleo oscuro y citoplasma claro. Núcleo oscuro y citoplasma claro. Y aquí un par de fotos más. A veces las células claras pueden ser rosaditas, pero muchas veces son así. Incluso esa foto se confunde con el tumor del riñón, por ejemplo, que también se llama células claras. Bueno, el último que les quiero mostrar en el grupo es el tumor de Brenner. El tumor de Brenner es un adenofibroma, o sea, tiene epitelio y tiene estroma. Y el epitelio es de tipo urotelial. Entonces, piensen nomás, este ovario no tiene un epitelio especial. Tiene o un epitelio de la trompa, un epitelio del endometrio, un epitelio del cervix, un urotelio. Tiene todo como prestado, parece. ¿Okay? Bueno, a veces puede tener un componente mucor cerebral. La inmensa mayoría de los tumores, igual que los otros, son benignos. Y aquí está una foto del libro para mostrar un tumor que se ve bastante amarillito. Y miren, esto es urotelio y el estroma fibroso. Urotelio y el estroma fibroso. Y esta es la variante donde se ve urotelio, la fibrosis, y este tiene un componente asociado que es mucosecretante. Pero tumor de Brenner. Bueno, entonces lo que se sabe es que si este componente es maligno, ¿cómo es así es maligno? Porque es maligno como es maligno el cáncer de urotelio. ¿Okay? Si este componente es maligno, si invade, si hay atipias, y yo veo en el conjunto áreas malignas y áreas benignas, se habla de tumor de Brenner maligno. O sea, en un fondo de tumor de Brenner hay áreas que ya son malignas. Entonces se habla de tumor de Brenner maligno. Y en súper raras ocasiones, todo el tumor es maligno y es urotelial, y ahí ya no se llama tumor de Brenner, se llama ya carcinoma urotelial. Se hace esa distinción.
qué es lo que está ahí. ¿Ok? O urothelial o transición. Bueno, vamos a tomar un break acá de 10 minutos y les quiero mostrar la segunda parte, que es terminal y de los cordones sexuales. Yo tengo 14:42. Sí.